Buen día, Gaby. Estamos contentos, felices. Buen día, Gaby, y a toda tu audiencia. Bendiciones para todos. Buen día, audiencia. Por fin se dio. Después de un año. Amén. Amén. Le estaba diciendo yo que me llamó muchísimo la atención lo que publicaba la revista Somos Uno en la salud y en la enfermedad y los trastornos psicológicos y lo que significa hacer el pacto, Eduardo de Pina. Ya arrancamos con el tema. Y bueno, lo que significa el pacto. La verdad que cuando uno está en el altar y vos estás tan emocionado, emocionada, preparaste con tantas ansias ese momento, el vestido, la fiesta, la ceremonia, y llega el momento en que, bueno, el pastor o el sacerdote te dice, bueno, vamos a repetir las palabras en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Vos repetís, porque emocionado, sí, llorando, le mirás a tu novio, le mirás a tu novia y pensás que esa frase, salud y enfermedad, muchas veces se va a referir a cuestiones muy físicas como, qué sé yo, una neumonía o un problema de hígado, una infección urinaria, pero nunca uno se pone a pensar de que eso podría implicar problemas o trastornos de la conducta, trastornos psicológicos o problemas mentales. Nunca dimensionamos lo profundo que es el pacto. Sí, una fiebre, una colitis, bueno, hacerle cariñito en la espalda y ya está. Sí, es verdad. Por la necesidad que vemos en consultorio. Es verdad. De cuántas parejas, quieren divorciarse con 1 o 2 años de casados. Gente de 20 a 24 años que dice ya no doy más. Por cosas pero tan superfluas, demasiado macanas. Y vimos que con la experiencia que tenemos nosotros como pareja, tantas cosas se pasan y que uno no puede ser que quiera dejar el pacto por algo tan simple. Dijimos, pero ¿y cuando uno se enferma de un trastorno psicológico bipolar? Cuando un día te levantás con un pie, el otro día con el otro pie, no sabes con quién te estás despertando. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Le dejas también a tu pareja? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Ese fue nuestro cuestionamiento para empezar a hacer el artículo. Y también es lo que decía Eduardo, ¿verdad? Que de repente hay personas que dicen, bueno, yo no doy más. Y son 2 años o 1 año de casados y vos mirás su, vamos a decirle, el cuadro clínico de su situación y resulta ser que su marido o la pareja tiene ciertos trastornos, por decir, por ejemplo, un trastorno de atención, hiperactividad. Entonces eso hace que la pareja sea totalmente incompatible y el cónyuge sano diga no doy más. En cambio, no, la verdad que no es así, no es que hay una incompatibilidad nomás, sino que uno de los cónyuges tiene un problema que tiene que ser subsanado. Ahora, como decía vos, Eduardo, en un principio, uno tiene que entender cuando se va a poner este periodo de novio, porque hacer el pacto de casar ya es para toda la vida, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. Es demasiado profundo y es un compromiso tan grande. Uno tiene que asumirlo de esa forma. Mira que yo me voy a casar para siempre. No me voy a casar para esperar a que venga otra mejor. Me voy a casar para llegar a la vejez juntos y llegar a ser como esos viejitos en el Titanic que están acostados en la cama y pasa el agua y están abrazaditos. Siempre le digo a mi esposa, así me quiero morir contigo. Viejitos y abrazaditos, que el Señor nos lleve juntos.
No, en el nombre de Jesús no. Pero ¿cómo nos damos cuenta? En el noviazgo ya uno se puede dar cuenta que hay cierto trastorno. Sí, se puede, se puede. O sea que, Si prestamos atención, sí. por ejemplo, ¿cómo? Bueno, te dejo esa parte de ti. Gracias. Bueno, depende del trastorno. Muchas veces uno cuando está demasiado entusiasmado y obviamente la emoción y la adrenalina del enamoramiento hace que uno no pueda ver tan claramente esto, ¿verdad? Pero depende del trastorno. Si la persona es, por ejemplo, agresiva o la persona, vamos a decirle, la relación en sí tiene muchos problemas. Si esa persona me está dando a mí muchas señales de que algo no anda bien, terminamos mucho, terminamos, volvemos, o esa persona maltrata a su cónyuge, o tiene de repente ciertos arranques, Los celos desmedidos. Celos desmedidos. Por eso te digo, depende muchísimo del trastorno. A veces no ocurre en el noviazgo, a veces ocurre después. Así es. Totalmente. Así Sí, es, como empeora por mucho las ejemplo, cosas. hay que tener en cuenta de que puede ocurrir después una persona que pasó por un abuso, por ejemplo, un abuso sexual infantil. Luego nunca eso fue tratado, nunca esa persona nunca fue contenida. Entonces llega luego a la adultez, llega a una relación, uno tiene que ir viendo los indicadores. Luego puede ocurrir también que una vez casados, esa persona pueda tener una experiencia cercana a la muerte, por decir. Entonces allí puede llegar a tener un trastorno de estrés postraumático. Si ese trastorno no es tratado, luego con el tiempo esa persona va a ir mostrando síntomas y de repente en su carácter va a ir dando señales. Entonces es imposible decir matemáticamente estas son las señales que yo tengo que tener en cuenta. Pero hay indicios. Pero y en ese caso, ¿qué hace el cónyuge? Porque, bueno, ya estoy acá, se presentan estos problemas. Tiene que bailar. Tiene que bailar como eso. Si ya está en el baile, tiene que bailar. Es cierto. Es bastante complicado porque para empezar hay que tener una vida espiritual. No hay que olvidar que los consejos que vamos a ir dando van a ser más para gente que le conoce a Cristo. Porque cuando estamos fuera de Él es muy difícil poder aguantar situaciones como estas, demasiado adversas, ¿verdad? Siempre lo más fácil es buscar, como hace rato dije, una mejor afuera, o portarse mal, cuernos, ¿verdad? Pero cuando estamos con el Señor, la palabra brinda muchísima ayuda espiritual. También los hermanos de la iglesia, los pastores, los consejeros, sobre todo buscar un terapeuta. Esto es imprescindible. Si tenemos una pareja que muestra signos de algún tipo de trastorno, lo que tenemos que hacer siempre es buscar la ayuda correcta y acompañarle a nuestro cónyuge a las citas con el psicólogo, por ejemplo, y escuchar lo que el psicólogo habla, siempre y cuando el psicólogo lo permita, porque hay a veces que no se permite, ¿verdad?, la entrada a ambos. Pero se puede llegar a un acuerdo, entonces el cónyuge puede interiorizarse más de lo que está pasando con su pareja para poder también darle un servicio, una ayuda. Y al mismo tiempo, él hacer terapia. Sí o sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando el cónyuge sano quiere ayudar y el otro no se deja? O no quiere aceptar que tiene un problema. Cuando no quiere aceptar que hay un problema, estamos ante un gran problema. Muy grave, porque todo comienza con la aceptación. Cuando la persona no quiere ir, no quiere tomar la medicación, se torna bastante complicado. Yo en ese caso, verdad que me deja sin palabras, porque no me lo había puesto a pensar de esa forma. Yo creo que la única manera en ese caso sería
que el cónyuge sano tenga una ayuda espiritual extra. Muy avanzada, por decirle. Habría que ser prácticamente un pastor Emilio para poder aguantar algo así. Me contabas vos que le escuchaste hablar de pastor Dani este fin de semana. Sí, a ambos ellos hicieron como una especie de teatrito ahí durante la prédica. Justamente corté ese pedazo y alcé en mi canal de YouTube porque me pareció muy interesante de cómo ella oró y pidió 2 profecías para saber con quién, si tenía que estar con el pastor Emilio. Y el Señor le confirmó. ¿Y qué pasaba si el pastor Emilio era realmente un loco? Y ella no le escuchaba a la voz del Espíritu Santo y no era él, o sí era él, pero era loco, no sé cómo te explico, ¿verdad? Pero ella le escuchó al Espíritu Santo y bueno, y tuvo una excelente... Y vemos la importancia de cuando vamos a empezar una relación, orar y pedirle al Señor que te dé sabiduría para dirigir. Sobre todo eso, porque el Espíritu Santo también a nosotros nos brinda consejo. Entonces es importante que uno cuando va a iniciar una relación o cuando está mirando a una persona o le tiene en mente a una persona o inclusive cuando no tenés nadie en mente, es importante que uno siempre ore y pida sabiduría y consejo sano y sabio al Espíritu Santo. Porque ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque el Señor, si bien es cierto, no siempre habla de ultratumba, no siempre nos habla de esas formas tan, vamos a decirle, palpables, nos habla a través de consejo, de personas temerosas de Él, nos habla a través del discernimiento, de darnos cuenta realmente si la relación es sana o no, si se está fortaleciendo o no, si esa persona que está a nuestro lado realmente está creciendo a la par que uno mismo. Entonces, uno tiene que ser también sensible al Espíritu Santo. Con respecto a lo que decías hace rato, de qué puede hacer el cónyuge en caso de que su pareja no quiera aceptar que tiene un problema. La palabra de Dios por lo menos no nos dice, hasta donde yo sé, de que es causal de divorcio una enfermedad psiquiátrica o psicológica. Solo en caso de cuernos, ¿verdad? Así es que... Sí. Fornicación. Fornicación. Nos queda ser muy fuertes. Pero eso es incorrecto. Sí. Claro. Viste que el pacto no fue hecho para ser roto. Solo debe romperse por la muerte o por la infidelidad. Así que ahí ya te dice todo. Ya sabes las reglas del juego que no te metiste para casarte. Ojo, ojo gente. Gaby. Claro que sí. Adelante. Sí, hoy es un día especial. Hoy es un día genial. Hoy es el día en que nació mi líder, Ricardo Flores. Le mando y le envío mejor un gran abrazo, muchísimas bendiciones, le quiero muchísimo. Catarata de bendiciones para Richard. Le amamos porque le aguanta a su esposa, no mentira. Es un campeón, un hijo de Dios, un ídolo. Feliz cumpleaños. ¿Cuándo le cumple? No, él es menor que yo. Creo que cumple 25. 44. 25. 45. Gracias. Gloria a Dios. Desde que le conozco a Cristo me hago cada vez más joven. De verdad te digo, Valentina, yo te conozco hace años y cada vez más joven. Una niñita. Gracias. Bueno, nosotros seguimos hablando, ustedes pueden hacer sus preguntas y yo hago mi pregunta ahora. ¿Cómo afectan estos trastornos en la pareja, en la relación? Bueno, Gaby, exactamente. Bueno, ¿cómo esto afecta? Hay que tener en cuenta de que este tipo de trastorno afecta no solamente a la persona que lo sufre, sino a todo el entorno familiar.
al cónyuge para empezar, luego a los hijos y después también a los familiares, vamos a decir, los demás familiares anexos, eh, parientes. Pero principalmente es a la familia nuclear. Primero que nada afecta a la relación de pareja. ¿Por qué? Porque trae una carga negativa muy grande a la relación. El cónyuge sano se ve lleno vamos a decirle, de responsabilidades. De repente él solo tiene que... Es una carga muy grande. Es una carga muy grande para el cónyuge sano y para los hijos también. Porque los hijos perciben de que algo no anda bien entre papá y mamá, o algo le pasa a papá o a mamá, entonces también les afecta a ellos. Y el cónyuge sano tiene un sufrimiento psicológico muy grande, porque experimenta muchas veces desánimo, desesperanza, falta de fe. ¿Por qué? Porque este tipo vamos a decirle, de trastornos, si no es medicado o no es tratado, va a seguir y va a empeorar. Tiene tratamiento. Y si está tratado, va a pasar un tiempo considerable hasta que uno vea una mejoría. Entonces el cónyuge que es sano, muchas veces experimenta esa carga. Él solo tiene que decidir, él solo muchas veces tiene que trabajar, él solo tiene que atender a los hijos, pagar las cuentas, recibir cosas, porque hay que tener en cuenta que no siempre el otro cónyuge va a estar funcional. Entonces afecta de una manera muy negativa a todo el entorno. Sí. También hay que tener en cuenta, perdón Eduardo, en nuestro país, sobre todo en nuestro país, y eso yo querría que la audiencia escuche muy bien. En nuestro país nosotros no tenemos una educación adecuada en cuanto a lo que se refiere a trastornos. Muchas veces creemos de que un trastorno se refiere solamente a la loca o el loco del pueblo, que anda por ahí desnudo o gritando en la calle, y eso no es así. Otras personas también en nuestro país dicen: yo no creo en los psicólogos, no creo en el psiquiatra, no me va a poder ayudar. Entonces es como que cierran las puertas o creen de que esa persona se está haciendo nomás. Famoso pea con bota 20. Y no es así. Esa persona verdaderamente no está pudiendo con lo que le está pesando o con lo que le está pasando. Entonces hay que informarse un poco también. No es un trastorno, no se refiere solamente a una persona que anda por ahí gritando, sino que tiene una serie de características que hay que tener en cuenta. Podemos, sobre todo, imagínate el caso de la depresión. Cuando a tu cónyuge le ataca una depresión y esta persona no se quiere levantar de la cama, no quiere más trabajar, no se quiere bañar, no se quiere alimentar, no quiere ni tomar agua. Todo es para el gris y está sumergido en un pozo oscuro, y la única solución que ve para terminar con todo es la muerte, porque el depresivo solamente busca morir, solo quiere morir. Es tristísimo ver las personas en estado depresivo, y sobre todo es aún más triste para la persona que le tiene que ver día a día y que no puede hacer nada, solamente tratar de levantarle, tipo obligarle, conseguir un psicólogo que venga a la casa para que pueda recibir tratamiento. Pero hay casos en que la depresión es crónica y en ese caso ya no hay nada que hacer, y eso es muy muy terrible. Pero le toca al cónyuge quedarse al lado de esa persona hasta que parta. Y
Sí, totalmente. sí. Luego hay también otro tipo de trastornos que no son muy conocidos y que, por ejemplo, el trastorno de atención e hiperactividad, por ejemplo. Eso puede, o sea, puede impactar de una manera muy negativa la relación sin que ni siquiera ninguno de los dos se dé cuenta. ¿Por qué? Porque una de las características del trastorno de atención e hiperactividad podría ser famoso la persona que es muy, muy dispersa. Entonces, suponete un hombre que sufre de esto y su esposa que requiere atención. Le habla, le cuenta cosas y él no le atiende. Entonces después dice, pero vos no me prestás atención. Y empiezan las fricciones y los roces. Pero no es que ese varón no le quiere prestar atención. No puede. Muchas veces se olvida de cosas, se olvida de pagar cuentas, se olvida de buscarle a los chicos o puede tener también un leve retraso y no puede corregirle a los chicos. Entonces, el cónyuge sano dice, pero yo tengo un hijo más. Entonces, se convierte en un hijo más. Sí, porque a veces sufre de infantilismo al mismo tiempo. Sí, a veces y es como también. tener un niñito que todo el día quiere ver tele. Sí, o jugar jueguitos. Sí. Entonces, si hay un diagnóstico de esto, entonces uno tiene que saber sobrellevar esa relación. Porque esa persona no es que no quiere o no es que no te quiere, es que no puede. Entonces, eso sería, por ejemplo, el trastorno de atención, hiperactividad. Luego está el trastorno bipolar, que mucha gente dice, ay, pero esa es una bipolar porque está bien un momento y en otro momento está mal. No, eso tiene que ser diagnosticado. Es una persona que va de dos estados, dos extremos. Por ejemplo, el maníaco depresivo. En un tiempo va en una depresión profunda, luego va al otro extremo, en otro tiempo, ¿verdad? Va al extremo de maníaco. Entonces, eso tiene que ser correctamente diagnosticado por un profesional. No, no, tiene que ser. O el otro trastorno también es, por ejemplo, el TOC, que sería de Trastorno obsesivo compulsivo. el obsesivo compulsivo, por decir, famoso, solemos ver en películas y demás, la gente que llavea 10 veces su puerta, se lava muchas veces se la lava mano, muchas veces las usa manos. cubiertos de plástico, Uh-huh. lleva su cubierto de plástico en el restaurante. Sí, y eso se transforma muchas veces en un motivo de mucha fricción y mucha carga en el matrimonio. Una persona que podría sufrir también de TOC podría ser alguien que sufre de hipocondria, temor a las enfermedades. Entonces, yo no quiero tocar este micrófono porque quién sabe cuántos microbios hay, o esa puerta. Entonces, también eso trae muchos problemas. Luego también el trastorno de personalidad límite, el borderline, en el que la persona todo lleva al límite. Es una persona suicida o parasuicida. Entonces intenta muchas veces sacarse la vida o está todo el tiempo jugando con eso, se está haciendo daño, autolacerando. Luego ya vendrían los trastornos, vamos a decirle, mentales, tipo ya la esquizofrenia y otro tipo de trastornos, ¿verdad? Pero tampoco hay que olvidar de ciertos trastornos que surgen a través del tiempo, como la depresión postparto, no hay que confundir con el maternity blues. El maternity blues es como una readaptación a después del parto, en el que la pareja se va adaptando a su nueva vida y a su nuevo hijo, ¿verdad? Pero la depresión postparto ya es cuando se extiende más de 2 o 3 meses y luego la mujer entra en una depresión que ni ella puede explicar. En esos casos, en todos estos casos que estamos nombrando, es importantísimo pedir ayuda.
ir al psicólogo, ir al psiquiatra, no es cosa de locos. Como dicen, no, yo no estoy loca, yo no estoy loco. No, ellos van a brindar ayuda. Y si de repente uno no quiere ir ni al psicólogo o al psiquiatra, por lo menos vamos como primer paso junto al pastor. Y él nos va a poder guiar, derivar a las personas que Pidamos corresponden. consejería, ¿verdad? También. Ahora, ustedes ya hablaron con muchas parejas. En este caso, por ejemplo, son los que sufren Los dos por igual. Los dos por igual. ¿Qué dice cuando los dos tienen algún trastorno, verdad? Sí, mucho peor. Sí, Sí. a veces son indistintos los trastornos, ¿verdad? Sí. A veces vienen dos personas con una falta de salud mental muy grande. Entonces nos encontramos con una relación tóxica en esos Los casos. trastornos emocionales son los más comunes. Sí, los trastornos emocionales son los más comunes. Porque nos lastiman, de repente nos lastiman desde niños. Nuestros padres nos dicen el famoso de tablón, burro, vos no vas a ser nunca nadie, papanatas y un largo etcétera. Y eso le pasa a la mayoría de la gente. Y traemos ese bagaje de cosas a nuestro matrimonio, como por ejemplo la baja autoestima. Viene de que nos digan inútil desde chicos, ¿verdad? O que nunca vas a servir para nada, que te peguen por la cabeza cuando estás diciendo la tabla de multiplicar y te equivocaste. Entonces eso te da un mensaje a tu cerebro de que vos sos un inútil, y eso lo llevas después y siempre estás a la defensiva con otras personas. E inclusive vos tenés celos de tus hermanos, celos de tus compañeros de trabajo, a causa de la baja autoestima. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos hablando? La palabra de Dios dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es decir, que tenemos que estar orando constantemente por la persona que está con un trastorno, con un problema, ya sea depresión o alguno de los otros trastornos que estuvimos citando. Es imperioso y es necesario que siempre tengamos la empatía de ponernos en el lugar de la otra persona en lo que está sufriendo, y que podamos siempre imponer manos, que declaremos sanidad sobre su mente, sobre su cuerpo, que sea algo constante, no una sola vez, sino varias veces al día. Y recordar también que la ayuda pastoral en estos casos es muy importante. Siempre necesitamos de la ayuda de un pastor, de un consejero, de nuestro líder. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que por lo menos en silencio dejar nuestro teléfono, por si alguien nos necesita. Porque hay tanta gente que se siente tan mal, tan necesitada de cariño, de afecto, de un Dios poderoso, de una mano amiga, y está con planes de suicidio, y nosotros ni ahí estamos con ellos, ¿verdad? No digo que tenemos que estar 24 horas pendientes de otras personas, pero sí pedirle al Señor siempre la sabiduría necesaria para estar dispuestos a ayudar cuando se nos necesita. Sobre todo también hay que tener en cuenta que el cónyuge sano va a necesitar la misma o más contención que el cónyuge que está sufriendo el trastorno. Esta persona, ¿verdad? El cónyuge sano, tiene que tener la contención de su familia, de sus amigos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un familiar o un amigo que está casado con alguien que tiene un trastorno, tenemos que ser lo suficientemente sabios para no decirle, déjate ya de él o déjale ya. No, al contrario, si esa persona decidió quedarse, decidió estar allí, entonces nosotros tenemos que brindarle también el apoyo emocional y espiritual que esa persona está buscando. Por lo menos orar por esa persona. Al orar ya estamos haciendo algo. De la misma manera también el cónyuge sano va a necesitar de sus líderes, va a necesitar de sus compañeros de célula, si es que está asistiendo a una célula, va a necesitar de el consejo pastoral. Él también va a tener que asistir a terapia, ya sea, siempre hay que tener en cuenta
Ojo, en estos casos los idóneos son los psicólogos clínicos. Entonces, él va a tener que asistir también, al igual que su pareja, va a tener que asistir a terapia con un psicólogo clínico. También va a tener que tener personas que le estén ayudando. Hay que tener en cuenta que cuando, suponete, yo, me voy a poner de ejemplo, soy el cónyuge sano, estoy también expuesta a un montón de tentaciones. Porque en mi casa hay problemas, entonces estoy sufriendo una carencia de atención en diversas áreas de mi vida. Entonces, también tengo que yo misma estar fuerte en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si es que estoy con un problema con mi cónyuge que está pasando por un trastorno, entonces yo tengo que ser la primera en estar fuerte en el Señor. Orar todo el tiempo. Porque ¿qué dice la palabra? Orar sin cesar. Entonces, orar en todo tiempo. Leer la palabra, fortalecerme. No solo estudiar, sino que leer de tal manera que el Señor me hable a través de su palabra. Que pueda también fortalecerme con la alabanza. Hay mucha liberación en la alabanza, que yo pueda tener ese momento de intimidad con el Señor, derramarme delante del Señor y decirle: Señor, yo no aguanto más, no puedo más, contarle a Él todo, decirle todo, derramar mi corazón delante de Él, y que el Señor vaya llenando esos huecos de necesidad afectiva, emocional, que yo voy a ir teniendo. Es un tiempo difícil. Sí, totalmente. Sí. Eso hay que hacerlo de forma diaria. Sí, totalmente. Si no, vamos a estar conteniendo ahí la rabia, la decepción, todos esos sentimientos negativos en contra de nuestro cónyuge que está pasando por ese trastorno. Y bueno, vamos a arremeter contra ellos y la paciencia se va a terminar. Entonces, ¿qué mejor que retarle al Señor? Poner todo en sus hombros, que Él se lleve todo eso. Claro. Y hay que tener también en cuenta el principio de unidad matrimonial que dice en la palabra de Dios. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, tengo que saber que si a mi cónyuge le toca pasar un trastorno, eso me afecta negativamente a mí. Pero por ese mismo principio, si yo voy a los pies de Cristo, si yo me mantengo fuerte en Cristo, si yo estoy todo el tiempo fortalecida, enriquecida en el Espíritu Santo, eso también va a afectar positivamente a mi cónyuge que está sufriendo ese trastorno, por ese mismo principio de unidad matrimonial. Entonces, ya no somos dos, somos uno. Entonces, si el Señor derrama sobre mí su gracia, también va a derramar sobre mi cónyuge que está necesitando. Así. También. Sí, totalmente. Y también, como estábamos diciendo, la persona que está sufriendo esto, vamos a decirle el cónyuge sano, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Tiene que ser contenido. Tiene que ser debida y apropiadamente contenido. Si él va y se encuentra, por ejemplo, con personas que le van a estar tirando una carga negativa otra vez a él, entonces eso no es una contención apropiada. Él tiene que buscar personas temerosas de Dios, personas que aman al Señor y que verdaderamente le van a ayudar a sobrellevar la carga. Sí, decirle a sus familiares: miren, yo necesito la ayuda de ustedes. No quiero que me tiren palo. Yo quiero que
que me apoyen. Yo le amo a mi esposa, yo quiero estar con ella, no importa lo que ella está padeciendo ahora. Esta es una prueba y la vamos a pasar juntos. Ayúdenme, oren por mí. Y si no son cristianos, bueno, por lo menos que le apoyen con palabras, ¿verdad? Claro. Sí, Perfecto. así mismo. Claro. Sí. Sí, Sí, porque a veces la gente piensa de que el que está sano no está pasando tanto. Que yo no estoy enfermo, ella es la que está enferma, ¿verdad? O él es el que está enfermo, yo estoy bien, ¿por qué me voy a ir a terapia yo? Pero vos estás sufriendo lo indecible con la otra persona, de acuerdo al trastorno que está padeciendo. muchas veces uno dice, no, pero ¿y cómo lo que le voy a ayudar? El estrés que Sí, se te viene encima. también el estrés que le viene encima al cónyuge sano, ¿verdad? Y hay muchas formas de ayudar a contener a una persona así. Por ejemplo, ayudarle con los chicos, ayudarle a hacer la tarea, o qué sé yo, si de repente la casa está sucia, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, voy a agarrar una escoba, te voy a ayudar a barrer un poco tu casa. Entonces, hay formas y formas, pero como ya estábamos diciendo anteriormente, con el solo hecho de orar por esa pareja que está pasando esa prueba, vos ya estás haciendo algo. Entonces, lo importante es siempre también saber no tirarle palos a la pareja o al cónyuge sano y decirle déjate ya, termina ya con la relación. ¿Por qué es tan importante la parte espiritual? Porque en el momento en que, en el caso del varón, el que está sano, suponiendo siempre que el varón está sano y la mujer es que está con él. No, lo que voy a decir es que Satanás le ataca a ambos por diferentes motivos, de diferentes formas, ¿verdad? Pero al hombre siempre le ataca por sus ojos. Y lo primero que le va a enviar cuando su esposa está mal es otra mujer. Otra más linda, otra supuestamente sana, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que tenemos que evitar con la oración constante. Porque los varones somos muy atacados en esa área. Claro. Claro, hay mujeres también que dicen con el pretexto de voy a ayudar, entre comillas, entonces también se aprovechan de esa situación. Entonces es importante que esa persona esté fortalecida en el Espíritu Santo para poder tener discernimiento también y entender de que está siendo sutilmente atacado. Sí, ojo con buscar la ayuda de el hermanito, la hermanita, el amiguito, la amiguita. Sí, eso voy a contarle sí. tus cosas. No, 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 no. Sí, no, no viene por ahí. Sí, 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 es sumamente importante, sobre todo tomando en cuenta que es un precio accesible, ¿verdad? Hay gente que no puede de repente costear nuestro consultorio, entonces el consultorio del CFA es lo más accesible, ¿verdad? sí, totalmente. Sin problema, sin problema. Claro que sí. Bueno, es una verdadera lástima que en 2 años ya se hayan separado tantas veces. La verdad que lo que yo le diría a esta hermana es que es momento de buscar ayuda Para ella, para ella. primeramente. Primeramente, porque es muy difícil decir, bueno, tu marido tiene tal o cual trastorno, dadas solamente ciertas características, ¿verdad? Pero siempre que uno esté en ese momento así de mucho estrés en el matrimonio o de mucha carga, yo creo que es el tiempo en que Dios te está diciendo, bueno, ya es momento de buscar ayuda, ya sea un pastor o un consejo sano, un terapeuta, un psicólogo, un consejero,
es momento de ir buscando dirección. Y luego, tal vez, también se pueda invitar después a tu marido para que él también venga a terapia. Sí, lo que yo puedo ver por lo que ella está diciendo, tiene razón en cuanto a la inmadurez que estaba mostrando su esposo. Es lo que me puedo animar a decir, ya que él está buscando todavía siempre la protección y la ayuda de sus padres. Tenemos que tomar en cuenta siempre que cuando nos casamos dejamos padre y madre. Y todos los problemas y los conflictos los solucionamos entre cuatro paredes con nuestro cónyuge. Nunca hay que ir corriendo a contarle a papá y a mamá lo que nos pasa o buscar quedarnos a vivir con ellos ante cualquier pequeña rencilla. Bueno, en esta situación siempre se recomienda lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de pareja siempre tratamos de hacer todo lo posible para que la pareja permanezca. Sin embargo, cuando hay ya amenaza para la vida, ya sea del cónyuge afectado o del cónyuge sano o de los hijos o de otra persona, siempre se recomienda un tiempo y la separación física, de tal manera a salvaguardar la integridad de todos. Esta persona que agarra los cuchillos y se golpea la cabeza, ella obviamente tiene que ser asistida ya por un profesional, ya sea un psicólogo clínico o un psiquiatra. Luego, sus hijos, su marido y todas las personas alrededor de ella también tienen que ser contenidos. Entonces, una vez que se pasa ese momento de crisis, entonces allí se pueden tomar otras decisiones de acuerdo a cómo avanza la situación. Si la persona muestra mejoría, si muestra ganas de salir adelante, si la medicación surte efecto, entonces tal vez se puede probar que la pareja vuelva, pero eso obviamente no en 2 ni 3 meses. Hay que tener en cuenta siempre salvaguardar la vida. Todo lo que nosotros hablamos acá no implica ningún tipo de violencia. Cuando hay violencia ya hay que tener cuidado. Sí, se habla ya de acudir a la fiscalía y tomar esas medidas pertinentes siempre. Bueno, tengo otra pregunta, dice, en un comentario, me siento tan identificada con ese problema, no sabía lo que era, ahora lo estoy entendiendo, soy muy bipolar, dice ella, pero 3 años de casado, mi marido se fue supuestamente porque ya no me aguantó, pero lo que pienso es que nunca me quiso, porque así me conoció y así igual se quiso casar conmigo, y estaba muy mal por eso y ya pasaron 5 años. En primer lugar, uno nunca puede autodiagnosticarse. No se puede sacar una conclusión de esa forma. Uno mismo no puede sacar una conclusión, yo tengo esto, tengo aquello. Y sobre esto quiero dar un consejo muy importante. Nunca hay que buscar síntomas psicológicos o físicos en Google. Nunca. Porque lo que encontremos en Google nunca es científico. ¿Sí? Esto es un consejo que me dio mi colega, el licenciado Santiago Volpe, y de verdad tiene mucha razón. Sí. Exactamente. Me siento de esta forma, Sí. bueno, qué bárbaro, yo tengo todo esto, entonces, wow, yo tengo este síntoma, tengo esta característica. No, por favor, no hagan. Siempre la persona que te da un diagnóstico tiene que ser un profesional
calificado y tiene que tener los instrumentos y los documentos que avalen ese diagnóstico. Ahora, yo no sé si esta hermana es o no bipolar, ¿verdad? Claro, tampoco desconocemos qué pasa en No. su relacionamiento, por eso el esposo se quiere ir. Claro, pero si es que realmente estás diagnosticada, es importante que vos puedas seguir un tratamiento con profesionales realmente calificados para eso. Vas a tener que seguir terapia, psicoterapia, vas a tener que estar en manos de un buen psiquiatra, vas a tener tal vez que asistir o tener a tu lado también un médico de familia. Y por supuesto nunca olvidar la asistencia de los pastores, los líderes. Tiene que ser una persona atendida en un aspecto, vamos a decir, en todos los aspectos, integralmente. Entonces, una vez que vos estés contenida, allí tal vez podrías replantearte volver o no con tu marido, pero es una pena, ¿verdad?, que él se haya ido solamente por eso, por decir, bueno, yo soy bipolar, entonces mi marido se fue. Hay casos, nosotros conocemos casos justamente de eso, en el que el marido se fue porque dice... Pero era diagnosticado. Era diagnosticado. Entonces él dice, bueno, yo tomo la decisión de irme porque ya no aguanto más. Es realmente una pena porque la Biblia por lo menos no avala que ese tipo de dolencia sea causal de divorcio. Es lo mismo que vos digas, bueno, sabes que mi esposa está enferma de qué sé yo, de las vías urinarias y por eso yo agarro todas mis cosas y me voy. Bueno, hasta acá había una pregunta que nosotros respondimos, Sí, sí, es cierto. pero hasta acá, lastimosamente se nos fue el tiempo, Eduardo, agradezco de corazón. Nosotros te agradecemos Nosotros a vos. también. Terapeutas y consejeros familiares. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, claro. Asistimos. Bueno, es lo que más nos gusta hacer, terapia de parejas. Atendemos a parejas y de forma individual también. Nuestros fuertes son los trastornos afectivos, trastornos emocionales, ¿sí? Cuando los trastornos ya son del tipo... De lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando, bipolaridad, el TOC, el TDA, tipos de enfermedades ya mentales, nosotros ya le pasamos la posta a los psicólogos. A los clínicos. Sí. Pero más que nada atendemos los casos de conflictos en la Conflictos pareja, emocionales, sí. en la pareja, conflictos matrimoniales. También hacemos terapia prematrimonial. Mediación. Sí, pero también hacemos la terapia prematrimonial. Sí. Eso Para sí, novios. prematrimonial. Sí. Para los novios. Es Sí. súper importante. Muchos novios han acudido a nuestro consultorio, después lamentablemente se dieron cuenta de que tenían que tomar otras decisiones. Otros se hicieron mucho más fuertes y bueno, llegaron al altar y comimos la sopa. Ah, Sí. sí. Exactamente. Atendemos los casos que no son todavía tan graves, que no están por reventarse, que no están por romper. Me encanta. Y ustedes, me gusta que ustedes escriben también y todo lo que hacen aquí en base a su experiencia con matrimonio y yo creo que es muy importante. Sí, mucha gente cree que nosotros no nos peleamos. Claro, siempre es importante aprender de los otros y saber de que son un matrimonio como todo. Claro. Tiene su diferencia, tiene su pelea. Sí, tenemos Sí. suegra. Hablando de suegra, creo que se viene algo con la suegra. Sí. Se viene algo de la suegra. Sí. Un artículo importante. Sí, así mismo. Bueno, y me gustaría tenerlos aquí acá en el programa para hablar de eso. Para nosotros Se va a hacer un honor. un honor. Claro que sí. Les agradezco por el tiempo. ¿Ustedes quieren hacer una pequeña oración antes? Sí. Sí, así mismo. Vamos a orar con la audiencia y por la audiencia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este espacio que nos concediste, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar en este lugar compartiendo conocimiento, Señor, a tanta gente que lo necesita. Esperamos, Señor, haber sido de ayuda espiritual
para todos ellos, Señor, que nos han estado escuchando. Gracias, Padre amado, por el momento tan hermoso que hoy nos brindaste, Señor. Somos, Padre, tus instrumentos y queremos servirte a ti, Señor, siempre, en todo momento, en todo lugar. Para lo que nos necesitas, Padre, vamos a estar siempre dando, Señor, nuestra voz. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gaby. Gracias.